Cordiales saludos, mis queridos hermanos. Queremos agradecer este espacio en el cual usted se da para reunirse una noche más para estudiar la palabra del Señor. Desde acá de Tena queremos mandarle un fuerte saludo, un abrazo virtual y como siempre decimos, deseando que todos ustedes se encuentren bien, guardando la fe, guardando su amor, su dedicación, su confianza en el Señor. Seguimos viviendo días difíciles en el mundo, no se diga también en nuestro país, frente a todo lo que está pasando por medio de esta pandemia. Hay mucha tristeza, hay muchas pérdidas de vidas humanas, pero plena confianza, mis hermanos, en el Señor, sabiendo de que en Él estamos seguros y nuestra fe debe permanecer firme, nuestra confianza debe ser grande en Él y no debemos preocuparnos más de lo que debemos. Yo siempre digo, debemos hacer nuestra parte, debemos cuidarnos, ser prudentes y el resto obviamente dejarlo en manos del Señor. Entonces recuerde que Él es todopoderoso, Él es todo sabio, misericordioso para con nosotros, así que vamos a seguir esperando en nuestro Dios y sabiendo que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Así que sean bienvenidos esta noche para continuar estudiando esta serie que empezamos ya hace 4 miércoles atrás y estamos viendo, analizando en cuanto a la iglesia que Dios desea. La semana pasada no estuvimos terminando la lección número 3, esta noche vamos a terminarla y el título de esta lección era Inflexible con la verdad. Yo había mencionado, mis queridos hermanos, que la verdad no se negocia, la verdad no se cambia, la verdad no es que llega a un punto de quedar obsoleta, no es que estamos viviendo días más modernos o tiempos más modernos. Hay mucha tendencia en cuanto a la juventud que piensan de que los días pasados fueron épocas de piedra. Estamos viviendo en nuevo tiempo, pero no importa en qué tiempo nos encontremos, la verdad del Señor no cambia. Él es inmutable, Él no cambia. Lo que dijo hace 2000 años sigue vigente hoy en nuestros días y seguirá vigente por la eternidad, porque eso dice la palabra del Señor, que todo va a pasar excepto su palabra, es decir, todo lo que tenemos en su palabra lo tendremos para toda eternidad. Y cuando pensamos de los temas doctrinales, a nivel de la iglesia debemos tener mucho cuidado, como ya hemos visto en las lecciones pasadas. Estamos analizando ahí algunas iglesias, hemos visto la iglesia de Éfeso, hemos visto la iglesia de Esmirna, estamos analizando ahora en cuanto a la iglesia de Pérgamo, y el tema doctrinal es fundamental. La iglesia ha tenido sus ataques desde un inicio. Ustedes saben que el enemigo sigue operando alrededor nuestro y es más, Jesús estaba diciendo aquí a esta iglesia de Pérgamo que estaba en un lugar peligroso, en un lugar donde está el trono de Satanás, y es un hecho que cada uno de nosotros como iglesia nos enfrentamos a esta gran verdad y vamos a guardar la sana doctrina. Vamos a permanecer en lo que nos dice la palabra de Dios, no en lo que nos enseña el sistema, no abrazando las nuevas filosofías que en nuestros días hay. Como dije, la iglesia con el paso de los años y la historia siempre ha tenido ataques en cuanto a la doctrina, pero tanto usted como yo debemos permanecer en las doctrinas bíblicas. Obviamente dentro de una iglesia bíblica, dentro de una iglesia donde se enseña la palabra de Dios tal y como están las escrituras, no cambiando nada, no añadiendo nada, no quitando nada, es decir, vamos a creerla tal y como está escrita. Espero que usted tenga esa idea, que usted tenga esa convicción de que ese sea su sentir de abrazar la sana doctrina, no de hombres, sino la doctrina que encontramos a través de la palabra del Señor. Habíamos dicho en esta lección que cuando se trata de la verdad bíblica sobre Cristo tenemos que ser inflexibles. Inflexibles, hermanos. Los tiempos cambian, las generaciones cambian, los sistemas cambian, pero la palabra del Señor no cambia.
Habíamos leído allí el versículo 12 en adelante. Yo quiero leerlo para mantener el hilo de la lección. Y el versículo 12 de capítulo 2 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí habíamos hablado de que Jesús se revela con la espada, listo para entrar en la batalla. El Señor jamás va a abandonar su iglesia. El Señor jamás va a abandonar a sus hijos. Es verdad que sus hijos enfrentamos dificultades, situaciones, ataques, luchas, batallas, pero el Señor ya nos ha dado la victoria y el deseo de Él es luchar junto con nosotros y darnos la victoria siempre. También habíamos dicho que Jesús está consciente del ambiente peligroso en el que los fieles tienen que vivir. Todos nosotros estamos en un campo peligroso, en un campo donde opera el poder maligno, en un campo donde está Satanás activo, pero lo cierto es que más poderoso que este enemigo es nuestro Dios, es nuestro Cristo. También Jesús aprecia a los fieles que mantienen la fe aún en condiciones difíciles, aún cuando hay muerte, aún cuando hay persecución, aún cuando hay daños. El Señor permanece fiel con nosotros y Él alaba esta actitud de sus hijos. Esta noche quiero leer otros pasajes, pero yo había dicho algo importante la semana anterior que quiero recalcarla antes de leer los versículos que siguen. En cada generación la iglesia necesita creyentes fieles que mantengan su testimonio firme a toda costa, pase lo que pase. No vamos a cambiar nuestras creencias, no vamos a cambiar la doctrina que encontramos en la palabra del Señor en cuanto a Dios, en cuanto a Jesucristo, en cuanto al Espíritu Santo, en cuanto a la salvación, en cuanto a la redención. No vamos a cambiar esto. Vamos a abrazar este grupo de creencias bíblicas tal como está revelada a través de la Biblia y tal como Dios quiere que lo pongamos en práctica. Entonces esta noche vamos a continuar leyendo el versículo 14 y versículo 15 de capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor aquí. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Recuerden los otros pasajes, el Señor está mostrando, haciéndole ver a estos hermanos, a esta iglesia, que a pesar de los ataques que ellos tuvieron, ellos retenían la fe, ellos eran firmes en el Señor y ellos, de alguna otra manera, a pesar de estar viendo muerte, permanecieron fieles. Pero aquí vamos a ver lo que el Señor Jesucristo le está haciendo notar en las áreas que están fallando. Entonces dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Para hacerle un recordatorio de quién fue Balaam, Balaam es el hombre o la persona en el cual tuvo una conversación con una asna. Y este hombre en su corazón, en su interior, a lo más profundo, era perverso. Y dice que enseñaba a Balac poner tropiezo ante los hijos de Israel y comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Es un hecho que cuando hablamos de comida, muchas veces no podemos ver qué tan grande o qué tan serio es un problema o una falta en función a qué o a quién está dedicado. Es posible que a usted le hagan una invitación, algún tipo de celebración, pero hay que ver el fondo en el cual esta dedicación, esta celebración está dedicada. Y a veces está dedicado esto a los ídolos, tal como nos dice la Biblia. Están celebrando un ídolo, están celebrando una imagen, están celebrando un velatorio, como sea, y en función a esto se hacen los banquetes que nosotros llamamos. Y la palabra del Señor está advirtiendo aquí a esta iglesia: tengan cuidado. Balaam ha dicho que esto no es malo, pero el Señor está diciéndole hay que tener cuidado. Y está hablando también de la fornicación. En nuestros días es tan famoso este asunto de las uniones fornicarias, en estas uniones donde no hay un matrimonio previo, donde simplemente se juntan
y conviven de esta manera, y tristemente nuestra ley aprueba esta unión de hecho que se llama, pero esto no significa porque un gobierno respalde, no significa porque un gobierno dé luz verde a este tipo de práctica, no significa que esté bien delante de los ojos del Señor. Fornicación es pecado delante de Dios, punto. Esto no se negocia. Por eso debemos mantener firmes las doctrinas, la creencia bíblica que el Señor nos está dando. Entonces el versículo 15 dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Este grupo esta secta religiosa de los nicolaitas tenía influencia tanto en la iglesia de Éfeso, como ya lo vimos en los versículos pasados, y también tenía un alcance o una influencia en la iglesia de Pérgamo. Entonces es muy importante entender las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas que pueden llegar a introducirse dentro de una iglesia y empezar a dar problemas, empezar a cambiar la mentalidad de la iglesia y obviamente empezar a contaminar lo que el Señor nos advierte que tengamos cuidado. Podemos ver tres cosas aquí en estos pasajes, y la primera cosa es que Jesús reconoce que hay trabajo todavía por hacer, tal como le dijo aquí a los hermanos de Pérgamo. Jesús le dice a la iglesia: tengo unas pocas cosas contra ti, en el versículo 14, la primera parte. Es necesario tomar en cuenta en esto. A veces pensamos, amados, porque estamos sirviendo en alguna área, en la iglesia, en algún ministerio, pensamos que el Señor nos va a dejar pasar por alto algunos pecados que estemos practicando, que estemos cometiendo. Y lo cierto es que no es así. El Señor va a tratar seriamente con el pecado. El pecado es algo sumamente malo delante de Dios y Dios no lo va a dejar pasar por alto. Tenga cuidado con autoengañarse, creyendo porque usted está haciendo una actividad, creyendo porque usted está envuelto en un proyecto, creyendo porque usted está dando sus ofrendas y sus diezmos, creyendo que por hacer esto Dios va a dejar pasar por alto la maldad que hay en su vida o en su corazón, las prácticas pecaminosas. Cuidado, y se engaña. Aquí Jesús le estaba llamando la atención a esta iglesia por las prácticas que estaban llevando adelante o que se estaban permitiendo dentro de la iglesia, en cuanto a la comida, en cuanto a la fornicación, en cuanto a las prácticas de este grupo de los nicolaitas. Entonces hay que tener cuidado. No debemos ser flexibles ante el pecado, y esto es una determinación innegociable. Debemos ser firmes en esta área de nuestra vida. Número 2, la segunda cosa que podemos ver aquí es que Jesús identifica la falsa doctrina en la iglesia. Versículo 14, la parte final, y el versículo 15. Jesús precisamente identifica la falsa doctrina que estaba infectando a la iglesia de Pérgamo. Tanto las doctrinas de Balaam como las enseñanzas de los nicolaitas causaban problemas fundamentales. Lo que muchas veces empieza con algo pequeño, pero si no se corta de raíz, esto va dañando, va contaminando la iglesia, va obviamente desviándose del curso normal, del camino correcto. Y eso es sumamente peligroso. La tercera cosa que podemos ver aquí en estos pasajes es que Jesús condena la falsa doctrina en la iglesia. Número 1 era Jesús reconoce. Número 2, Jesús identifica. Número 3, Jesús condena la falsa doctrina en la iglesia. Siempre hay algunos que quieren entretener con nuevas doctrinas, creando un espíritu de inclusión. Y aquí debemos ser muy precavidos, muy atentos con este asunto de la inclusión. Este asunto de la inclusión en nuestro día es una frase moderna, es una frase que la encontramos en todo lugar, es algo que nos enseñan a aceptar las cosas tal como los grupos piensan, tal como la sociedad cree, y de alguna otra manera nos animan a abrazar este tipo de filosofía, la inclusión. Por eso nuestras leyes están, muchas de ellas, contaminadas, y hay hay grupos minoritarios, pequeños,
que presionan a los gobiernos para que sean reconocidos como un grupo y que sean aceptados en la manera que ellos creen y piensan. Y lo cierto es que muchos gobiernos se doblegan a este pequeño grupo, aceptando su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de actuar bajo esta modalidad de inclusión. La Biblia es clara, hermanos. Lo malo debe ser visto como malo, debe ser llamado como malo. Punto, no se negocia. Gente piensa diferente, pero Dios tiene su manera de pensar. Él dice en Isaías que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, son más altos sus pensamientos que los nuestros, sus caminos no son como nuestros caminos. Entonces debemos ajustar nuestras vidas en función a lo que dice su palabra. Y aquí viene una pregunta. ¿Puedes nombrar algunas falsas enseñanzas que dañan la iglesia? ¿Puede identificar algunas falsas enseñanzas que dañan la iglesia? Y yo puedo mencionarle algunas de ellas. Lo cierto es que en el área del dinero hay mucha controversia. Por ejemplo, cuando se hablan de las ofrendas y los diezmos. Es más, mucha gente en la iglesia no ofrenda, no diezma, precisamente porque hay prejuicio en su vida, en su corazón, y se rebelan ante Dios en esta área. ¿Por qué tengo que ofrendar y diezmar? Eso no es bíblico, eso fue para el Antiguo Testamento. Eso fue gente del pasado, no somos judíos. Eso fue solo en la ley. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Sí, Jesucristo, muchos dicen, no habló del diezmo. Hermano, ya hay una base puesta en función a esto. Y esto ha sido tan dañino para la iglesia en nuestros días. La Biblia habla del diezmo. Empezó desde Génesis, allá con Abraham. Y se mantuvo con el paso del Antiguo Testamento en los días de Jesucristo. Entonces, si habla del diezmo, si es importante nuestro dar para el Señor, debemos abrazar lo que está diciendo la Biblia, no lo que dice el hombre, no los que están rebeldes en función a esto. Otra cosa que se dice es en cuanto al adulterio. Hay hogares que se rompen, gente que se divorcia y gente que se casa a cada momento y pasan por alto lo que dice la Biblia. Cuando se habla también de la fornicación, este es un asunto serio a nivel de las iglesias. Relaciones que se establecen con incrédulos, jóvenes se enredan en una relación de amoríos, pronto se van de casa, se juntan y conviven bajo este esquema de allí de la fornicación. Y creen que están bien, cuando realmente el Señor está diciéndole a la iglesia aquí que identifiquen, que se den cuenta en los pecados que están haciendo. Recuerde que la iglesia no es el edificio, la iglesia es usted, soy yo. Entonces debemos examinar a lo más profundo de nuestro corazón. Si hay alguna área en la cual estamos fallando delante de Dios, debemos arreglarla. No te estoy diciendo que debes dejar al muchacho a la muchacha. Si es incrédulo, obviamente no tenías por qué juntarte con él. Si es incrédulo, igual no tenías por qué juntarte con él. Pero pide perdón a Dios. Y en lo posible que la otra persona conozca a Cristo. Y entonces corrige el rumbo de tu relación, de tu cónyuge, como sea. Otra cosa que afecta a la iglesia es los compromisos. Hay gente que no está comprometida con la obra del Señor por nada. Con su vida espiritual no están comprometidas. Un día están diciendo que aman al Señor y el otro día están vacilando con su fe. Es decir, como dice la Biblia, están llevados por todo viento de marea y por toda filosofía y todas creencias. Los compromisos, hermanos. Hay una sola cosa que yo creo que nos mantiene a nosotros firmes en el caminar con Cristo, y saben que es nuestro compromiso. Más allá de nuestras emociones, porque a veces no queremos hacer lo correcto. Esto es tanto como el matrimonio. A veces hay enojo entre los cónyuges, pero el compromiso que hemos hecho ante Dios y ante la otra persona nos mantiene firmes aún en los días difíciles. Y es así en nuestra vida espiritual, es así en nuestra iglesia. Debemos estar comprometidos con nuestra iglesia porque amamos al Señor, porque amamos su obra y porque queremos que esa obra siga desarrollándose y llevando adelante. Otra cosa que se puede ver en la iglesia que daña a la iglesia es el asunto del pecado, la pasividad con el pecado. La gente peca,
sin ningún remordimiento. Y dentro de todo esto muchas veces están los cristianos, deleitándose en pecados que no deberían. Otra cosa que podemos ver es la prosperidad. Cómo en nuestros días hay estas sectas, porque no podemos llamarlas de otra manera, estas sectas enfocadas en la prosperidad y cómo están pervirtiendo ellos el evangelio que están predicando y están haciendo de Jesús un negocio. Pero lea las Escrituras, no se deje engañar por estas filosofías. Y puedo seguir hablando de cosas como la inclusión, que ya lo mencioné, pero vamos a seguir avanzando, mis hermanos, para ir ya obviamente llegando a la parte final de esta lección. Leamos el versículo 16 y 17, dice: por tanto, arrepiéntete. Jesús los alaba en principio. Segunda cosa que le dijo en los versículos que ya leímos hace un ratito, 15 y 14, que cuál era el problema que tenían. Y aquí en estos versículos va a decirle: arrepiéntete. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Tres cosas podemos ver aquí también. La uno es que Jesús va a la guerra con el fin de mantener la sana doctrina. El Señor se preocupa por la sana doctrina. Y como hijos e iglesia del Señor debemos preocuparnos de la sana doctrina. Podemos ver aquí que para el Señor mantener la salud doctrinal en la iglesia es urgente. La falsa doctrina es una amenaza que necesita ser combatida con firmeza, erradicarla, quitarla, sacarla y mantener las Escrituras, la sana doctrina tal y como el Señor lo ha establecido. Número 2, solo Jesús ofrece la sana doctrina. No, fuera de Él no hay nada sano, por decirlo así, cuando hablamos de las cosas espirituales. Solo Jesús, solo en Él podemos encontrar la sana doctrina. Y número 3, solo Jesús ofrece una hermandad transformadora. Solo Jesús ofrece una hermandad transformadora. Cuando Jesús promete una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, al cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe, se refiere a una ceremonia de iniciación donde el iniciado aprende que ha sido recibido incondicionalmente por el grupo, en este caso, su Salvador y su iglesia. Como podemos ver, el fiel es retado a permanecer firme en su fe sin comprometerla con el error. Entonces, usted y yo tenemos el reto de permanecer firmes en la sana doctrina del Señor. Es muy importante evaluar dónde usted está asistiendo, dónde usted se está congregando, cuáles son sus doctrinas, qué están diciendo de la iglesia, qué están diciendo de Dios, qué están diciendo de Cristo, qué están diciendo de las misiones, qué están diciendo del Espíritu Santo. Y debemos ser muy conscientes de estudiar la Biblia. Aquí viene una pregunta en función a esto. ¿Qué puedes hacer para fortalecer tu compromiso con la verdad del Evangelio? Entonces, conocer lo que dice las Escrituras. Estudiar la palabra del Señor. Estando en la iglesia, yendo a la iglesia, congregándose. Hermanos, ya para ir finalizando esta lección, cerrando esta lección, para ponerlo en práctica, solo quiero recordarle una vez más que estamos en un campo en el cual opera la maquinaria de Satanás. Y Satanás va a hacer todo lo posible para atacar la iglesia, que es usted, que soy yo. Y va a atacarlos en los diferentes frentes.
Y uno de los frentes en el cual ataca él es en cuanto a la verdad de Dios. Recuerde, fue así desde el principio. Él cambió la verdad de Dios mintiéndole a Eva, engañándola. Hoy quiere hacer lo mismo con nosotros, distorsionar lo que ha dicho Dios, cambiar lo que Dios ha dicho y así alejarnos de la voluntad de Dios. Tengamos cuidado. Entonces, para ponerlo en práctica, número 1, ore. Debemos orar al Señor para que nos permita seguir estudiando, para seguir fortaleciendo la sana doctrina, para seguir practicando la sana doctrina, para estar firmes en la palabra del Señor y no ser engañados. Mucha gente a veces es engañada porque no estudia, porque no lee, porque no se preocupa en informarse qué está diciendo la palabra de Dios. Y prefieren escuchar la voz de un hombre que muchas veces utiliza el nombre de pastor y obviamente con filosofías, con doctrinas erradas, falsas, chuecas, que está contra lo que el Señor mismo dice y enseña en su palabra. Estudie, cambie su manera de hablar con el Señor. Dedique más tiempo al estudio de la Escritura. Estamos nosotros saliendo al aire y congregándonos aquí en el templo 2 días a la semana. Pero eso es poco. Cada día debemos mantenernos conectados con el Señor, ya sea con un estudio devocional, ya sea con un discipulado, ya sea con un buen mensaje. No es que otra cosa que debe tener cuidado al momento de ir al internet y buscar un mensaje. Hermanos, en la internet hay información basura. Hay buena información, hay buenos predicadores, pero también hay cosas terribles. Tenga cuidado cuando usted selecciona un mensaje, una prédica a ver. Vea quién es la fuente, de dónde es, qué están creyendo, qué están diciendo. Y lo que usted cree que puede ser una bendición en el final puede ser algo feo, porque están diciendo cualquier cosa allí. Entonces busque una iglesia cristocéntrica que predique la verdad de la palabra del Señor, tal y como está escrita. Debemos estar alertas cuando identifiquemos las falsas doctrinas, los criterios diferentes de personas, cuando dentro de la iglesia se forman esas ideas y se van formando los grupitos de personas que están pensando diferente a la enseñanza que se está realizando a través del púlpito, a través del pastor. A veces la gente no acepta, como yo dije, ponía el ejemplo hace un rato en cuanto a los diezmos, en cuanto al adulterio, en cuanto a la fornicación. La gente tiene sus propias ideas. Pero, obviamente, la base, la raíz está aquí en las Escrituras, y si la Escritura lo dice, debemos enseñarlo tal y como lo dice. Y debemos identificar si en nuestras iglesias, en nuestra gente hay este tipo de pensamientos y corregirlos con la verdad de la palabra de Dios, con amor, por supuesto. Entonces, hermanos, y hemos terminado esta lección número 3. Hemos examinado esta iglesia de Pérgamo y tomemos lo que nos dijo el Señor Jesucristo en permanecer fieles, a pesar si nuestra vida está en juego, a identificar los problemas, los engaños, las mentiras, tal y como decía aquí, abrazando las enseñanzas de Balaam y de los Nicolaitas. Debemos tener cuidado. Le animo a que siga estudiando la palabra de Dios, a que siga creciendo en su vida espiritual, a que permita que el Señor les vaya instruyendo y que vaya obedeciendo al mismo tiempo. Porque de nada le sirve decir que se está alimentando y ser un desobediente. Hay que ser obediente a lo que Dios dice. Y entonces el Señor irá fortaleciendo nuestros corazones y llevándonos en el rumbo correcto. Gracias por haberse dado cita esta noche. Mi oración es que el Señor siga fortaleciendo sus corazones, y que usted siga adelante creciendo en el conocimiento de Dios cada día. Desde Tena, fuerte saludo, abrazo y un Dios le bendiga a todos ustedes.
y terminemos haciendo una pequeña oración eh, en función a esto. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu palabra, por hacernos ver, Señor, la importancia de permanecer en la sana doctrina y la importancia de estar en una iglesia bíblica, mi Dios. Hay tantas opciones que el mundo está ofreciendo, tantos falsos predicadores, profetas se llaman algunos, apóstoles, gente mentirosa. Señor, ayúdanos a nosotros a permanecer en tu verdad, a identificar los errores que hay en la iglesia. Y si hay alguien, mi Dios, que está viviendo, que está practicando uno de estos pecados, Señor, por favor, te pedimos que le ayudes a corregir el rumbo de su vida, a ponerse a cuenta contigo, Señor, a arreglar lo que tiene que arreglar y a vivir, Señor, cada día para tu honor y gloria. Te pido, Señor, por esta iglesia de Tena, que nos ayudes a hacer la luz que la comunidad necesita. Ayúdanos a presentar a Cristo, Señor, y dejar en alto tu nombre, y así, Señor, alcanzar con el Evangelio a los perdidos. Síganos guardando y cuidando, y Señor, manteniéndonos en el rumbo correcto. Todo esto te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos, y nos vemos en una próxima oportunidad. El día domingo estaremos aquí en nuestro servicio presencial, 10 de la mañana. Cuídense mucho y será hasta pronto. Bendiciones.